qué va a pasar hoy con los anuncios. Esa reunión pactada a las 14 horas en Casa Rosada, y está con nosotros Luis Cámara, que es médico asesor presidencial, y él seguramente nos va a poder dar una idea por dónde van a pasar estas restricciones. Cámara, ¿cómo le va? Buen día. Carlos Álvarez, Sofía Monacheri lo saludan. Hola Sofía, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo les va? Bien, por suerte. Bueno, la pregunta del millón es, ¿qué se va a anunciar? Usted seguramente algo nos va a poder decir, ¿no? A modo de primicia, ¿puede ser? Está en la mesa chica. No, Está en la mesa chica. Eso lo manejan ellos. No, eso lo manejan ellos. No, usted está sentado, No. usted está sentado en esa mesa chica también, ¿eh? No estoy en esa mesa chica. Eso se maneja más para ver las grandes políticas, lo que había que hacer con la toma de decisiones de la vacuna y que hacíamos con la segunda ola fue una conversación anterior. Esta es una mesa chica ejecutiva que se generó por la velocidad con la cual está apareciendo la segunda ola. Ajá, pero en el cual digamos que obviamente ya se van a tener que hacer restricciones que van de menos a más. Y en ese punto me parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande la gente para tratar de estirar al máximo la segunda ola y de menor volumen posible. La ministra de Salud habló hoy en conferencia de prensa, supongo que usted la habrá escuchado, habló de medidas localizadas, intensivas y transitorias. ¿A qué se refería con eso? Localizadas que tienen que ser por distritos, por lugares, no generales. Suponiendo que hay una medida complicada sería Lamba, pero a lo mejor no toda la provincia de Buenos Aires, hipotéticamente estoy hablando. Sí. O determinadas ciudades, por ejemplo, que tengan que hacer medidas restrictivas. Eso, transitorias, que estamos hablando de medidas de 14 días, 10 días a 14 días, como puede ser una cuarentena, volver a una fase 2, por ejemplo. Y lo otro no me acuerdo qué dijo el tercer término. Pero, perdón, lo interrumpo un minuto. ¿Usted dijo fase 2? Y a lo mejor se tiene que volver en algunos lugares fase 1, fase 2, sí. Se va a empezar con fase 3, casi seguro una fase 3 un poco más liviana porque se va a permitir que la gente trabaje en las casas, por ejemplo, un montón de cosas que ya está circulando eso. Pero si la epidemia se pone muy dura, habrá que regresar a fases anteriores, eso no cabe duda. Y económicamente hablando, volver a una fase 1 hoy, ¿es posible? No, pero una cosa es volver a fase 1 todo el país, ¿está? Estamos hablando de cuestiones localizadas, temporales. Está bien, pero fase 1 en el AMBA, doctor, fase 1 en el AMBA. Yo no digo que el AMBA entre en fase 1, se empezará con una fase 3 y ve la dinámica de la epidemia. La epidemia se puede poner muy difícil en la última semana de abril, las primeras 2 semanas de mayo. Hay que ver qué es lo que sucede en ese momento. Ajá. Luis, en cuanto hay que abrir el paraguas para todas las cosas. Yo no le estoy diciendo que se va a hacer tal cosa, pero hay que estar muy atento y me parece que esto hay que seguirlo casi, te diría, día a día. No sé si me entiende, no que nos contamos la semana que viene, no, hay que verlo día a día, Luis, para tratar de tener la menor cantidad de restricciones y con la mayor velocidad de poder tomar decisiones. Y a ese punto iba, para esas restricciones, ¿qué se está teniendo en cuenta? ¿El crecimiento de casos que viene siendo de manera lamentablemente exponencial o la ocupación de camas que también preocupa en varios lugares? Las dos cosas, el crecimiento de casos y la ocupación de cama. La ocupación de cama apareció una preocupación nueva que tiene que ver con las camas de cuidados críticos, porque también hay algo que también está pesando, que es de alguna manera una demanda que había quedado el año pasado de un montón de enfermedades crónicas, se fue evacuando a lo largo de este tiempo, pero esa demanda se sigue existiendo y aparece el invierno, con el cual también tenemos muchas enfermedades de las clásicas, por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, que es lo más prototípico, que ya están impactando en la utilización de camas. Entonces tenemos, digamos, 2 proveedores de pacientes a terapia intensiva: las enfermedades comunes que se complican, casi en formas agudas, y el COVID. El año pasado se pudo en la práctica poder controlar mucho las enfermedades comunes, posponer su atención, así en términos generales, y se destinó mucho lugar para el COVID. Este año yo lo veo un poco más difícil, ¿eso me comprende? Sí. Doctor, le quiero hacer un poco más difícil. Le quiero hacer una consulta que se le hice hace algunos minutos al doctor Cisneros. El año pasado, cuando nosotros empezamos con la pandemia y estábamos en fase 1, en cuarentena, la curva fue lentamente subiendo hasta crecer a un pico y después empezó a descender también lentamente. ¿Es posible que ahora,
que el pico parece mucho más acentuado que lo que fue en aquella oportunidad, habiendo incluso más testeos, más vacunación, que suba rápidamente esa curva y baje también rápidamente? ¿Es posible eso? Sí, usted ya dio la respuesta. Va a ser así. Va a ser así. Pero pasa que el pico es alto, eso es lo que preocupa. Y va todo junto el país. El año pasado se estiró en 3 epidemias. Barrios vulnerables primero, Capital Federal 15 días después con Urbano y 2 meses y medio las provincias. Entonces se estiró a lo largo del año. Acá vamos todos juntos. A las 24, 48 horas que subió la cantidad de casos en Capital Federal y el conurbano ya subió en Córdoba. ¿Entiendes? O sea que esa curva que yo le decía que puede subir rápidamente y bajar rápidamente es lo mismo que había sucedido en Europa cuando empezó la pandemia, que subió rápidamente y bajó rápidamente. Exactamente, las proyecciones que yo tengo a nivel internacional muy ajustadas en términos generales y que se corrigen semanalmente muestran una curva como la que tú dices, que empezaría a ser muy difícil los últimos días de abril y las primeras 2-3 semanas de marzo. Y después iría descendiendo lentamente, ya se va a notar el efecto vacuna a esa altura. Claro. Pero hay que aguantar, digamos, esta ola fuerte que viene, que se nos anticipó. El gran tremendo que esta ola vino 2 semanas antes de lo que las proyecciones internacionales habían dicho. Si es por los nuevos virus, si es porque la gente no se cuidó, no te lo sabría decir, nadie te lo puede decir con precisión. Sí. Pero temporalmente se nos anticipó 2 semanas. Y 2 semanas nos sacó ventaja frente a la vacunación. 2 semanas son 2.000 personas menos que fallecen, lamentablemente. Claro. No, es muchísimo. Luis, y el personal médico, porque muchas veces uno naturaliza hablar de un montón de circunstancias en cuanto al virus, pero ¿cómo está el personal médico? ¿Está resistiendo? Sabemos que en algunos hospitales, en algunas clínicas, en realidad ya les habían dado de baja algunos terapistas, por ejemplo, y los vuelven a necesitar. Bueno, es cierto lo que tú dices. Yo creo que el personal médico, enfermería resiste bien, por supuesto lo pasó mal, cada vez nos infectamos menos, tenemos la seguridad que estamos vacunados, con el cual uno va al trabajo un poco más seguro. No te puedes imaginar lo difícil que es el momento que entras a vestirte y en el momento que te sacás la ropa, que vos tenés miedo de infectarte. Yo lo he visto a los médicos, ese terror que sienten 1 y 2 veces al día y ver pacientes. Eso, digamos, alivia un poco. Los médicos clínicos, nosotros, mi especialidad, que somos los que atendemos entre el 80 y el 90% de los pacientes, vamos a aguantar, no tengan miedo, nosotros vamos a resistir, vamos a estar... Lo que veo un poco más difícil es la situación de las terapias intensivas, por esta sobrecarga que yo te acabo de decir. Entonces, me parece que todos vamos a tener que ayudar con ese recurso humano, que es el recurso humano que se tiene que encontrar con los pacientes más graves, que es el recurso humano que finalmente decide si un paciente fallece o no, porque ya llegó al final de la vida y hay que desconectarlo. Eso psicológicamente impacta mucho. Entonces, vamos a tener que ayudar a esas terapias intensivas porque se puede poner crítico en esos tiempos que yo te dije la utilización de cama, que es un poco lo que ya está circulando. Ustedes saben que ya varios estuvieron diciendo que estamos con problemas con las camas de terapia intensiva, digamos. No es algo nuevo. El resto de las camas clínicas no va a haber problema en contener esta ola. Sí, el problema va a ser terapia intensiva, como usted decía, ¿no? Usted que es cercano al presidente, ¿cómo lo ve últimamente al presidente? Primero en consultado de salud. Nosotros no lo vemos hace tiempo que no lo vemos por Zoom y se maneja básicamente un grupo reducido que a veces suele contactar con él. Está bien, pero usted lo conoce, habló en determinadas circunstancias presencialmente con él. ¿Está preocupado con todo esto? ¿Cómo lo ve? No, yo lo que estoy viendo es lo que veo por televisión, no tengo más datos con él. Yo lo he visto bien y se supone que esta enfermedad la vaya a pasar bien porque está vacunado, digamos, y los partes son buenos, así que es una cuestión de unos días más. Pero presumo que estar enfermo en este momento, en el momento que viene la segunda ola y todo, tiene que estar colocando un aditamento psicológico complicado. Eso no cabe la menor duda. Claro. Porque, digamos, si hubiese estado, no sé, la enfermedad un mes antes, me parece que hubiese sido un poquito más tranquilizador que en este momento. No, y además con una persona que tiene que tomar decisiones a nivel país, ¿no? Que tiene, claro, lógico. Pero, digamos, yo creo que lo va a llevar bien y el grupo, los partes que envían son tan buenos, está vacunado, eso te da una garantía, entre comillas, bastante amplia, lo cual es bueno y tenemos que llegar pero también por otro lado a mí un poco me sirve de ejemplo que tenemos que usar el barbijo todos. A mí me estuvieron preguntando, los vacunados, los que ya estuvieron infectados, ¿pueden usar barbijo, doctor? No, todo el tiempo tenemos que estar cuidándonos
porque el menor descuido, este virus es muy contagioso. Te digo, por la manera que yo me contagié, me alcanzaron entre 5 y 8 minutos para contagiarme, ¿eh? Con barbijo, o sea, o sea, es muy contagioso. Te digo, yo saqué mucha experiencia cuando me enfermé. Entonces me di cuenta y le estuve diciendo a todo el mundo, cuidado, que es mucho más contagioso de lo que uno presumía que era. Y bueno, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Luis, más temprano repasábamos algunas medidas y en un montón de países se están tomando restricciones, Francia, Italia, Chile, Brasil, Uruguay. Digo, en Argentina el foco sigue siendo el transporte público, una de las mayores problemáticas. Yo lo que dice la gente, yo no estaría preocupado. Para mí el foco, hay 3 focos que no estamos diciendo. Algunos tienen un cierto problema político, no se puede decir. Para mí las manifestaciones de gente en la calle son contagiosas. Sí. Pero no se las puede tocar, no se las puede tocar. Para mí son contagiosas las famosas fiestas, que lo que dijo Bisotti, eso no cabe duda. Eso hay que tener, digamos, fuerzas disuasivas que estén todo el día encima frenando eso. Y la otra cosa que no hemos hecho, esto un poco yo lo tomo como mea culpa, es que cuando alguien se infecta, trate de no contagiar al resto de su familia. Y para no contagiar al resto de su familia necesita usar barbijo esa persona y sus familiares cada vez que contactan. Porque en una habitación clásica, vamos a ponerle un hogar relativamente típico, una familia tipo de 4 personas, en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de un departamento 80, 90 metros cuadrados, 3 ambientes y medio. Te puedo asegurar que tener aislamiento aéreo en esos lugares no es fácil. Doctor Cámara. Infectado se va a dar cuenta que eso no es tan fácil estar aislado. Seguro. Entonces, si usamos el barbijo ahí, lo ideal sería, entra a la casa el virus y que no se infecte nadie o una persona. Entonces ahí bloqueamos el virus. Si no se infectan los 4, incluido hasta la mascota, sale alguien de eso, infecta a un amigo, ese amigo entra a un hogar, infecta a los familiares, uno sale, infecta a otro hogar y ahí ya se va arborizando la epidemia. Así que usar el barbijo dentro de la casa, yo sé que suena ridículo, ya sé que suena ridículo, pero vamos a tener que hacerlo para no propagar al resto de los convivientes, porque si no hay que tener mucho espacio físico para tener un buen aislamiento ahí. Claro. Seguro. Doctor Cámara, gracias como siempre, bueno, con Crónica. Hasta luego. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, me quedé con que no es descabellado pensar en una fase 2 en determinadas zonas, ¿no? En determinadas zonas sí, fase 2, perdón. No se había hablado nunca de fase 2. Fase 1 dijo pero también. en parte lo que dijo hoy Bisotti, es decir, a diferencia del año pasado, no pensemos 2021 ya. Sí. No pensemos el 2021 como el 2020. Eso de 3 meses cerrados olvídate. Eso no va a pasar por el hastío social, por la salud psíquica, por la economía, por varias razones. Ahora sí que de pronto te digan, mira, por 15 días se cierra todo. Sí. Eso en algunos lugares puede pasar. Y viste lo que dijo de la curva, ¿no? Lo que yo pensaba, que la curva puede hacer un pico grande y bajar rápidamente, pero porque, ese pico, imagínate la cantidad de casos. Porque si se continúa con la llegada de vacunas como está llegando últimamente, vamos a tener en mayo, a la de 60, 65 para arriba, a fines de mayo, casi todos vacunados. Con lo cual vos ahí el tema lo vas a bajar mucho de la gravedad de los casos. Lo vas a bajar mucho. Ya vamos a estar con este tema porque justamente a las 14 horas es la reunión en Casa Rosada a ver qué se decide.